Bueno, bienvenidos al 10º episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrium Capital. En este 10º y último episodio hablaremos de aprender para ganar, y para profundizar sobre estos temas nos acompaña Verónica Leighton, fundadora de The Lab Coffee Roasters. Bienvenida, Vero, muchas gracias por acompañarnos en este 10º y último episodio. Y para comenzar, vamos a hablar de cómo llegaste a este mundo. Fue medio de casualidad, fuiste a visitar a tu hermano El Salvador. Y contame qué te llevó a fundar The Lab, cómo descubriste la pasión por el café. Cada video de café de ustedes como que me lleva así a la máquina de café, como sin escalas, impulsivamente. ¿Cómo estás acá? Hola, Fede. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí formar parte. Te cuento un poquito de cómo surge toda esta cuestión. Tengo un hermano mayor que hace muchos años, ya hace 20 años, se muda a Centroamérica, específicamente a El Salvador, por algo totalmente desrelacionado. Resulta entonces de que lo empiezo a ir a visitar porque era mi hermano, y una de las primeras veces que voy yo, chica, 13 años, me dice, te voy a llevar a probar café, pero del bueno. Yo digo, ay no, ya a mí en ese momento no me gustaba. Yo digo, ay, no, bueno, dale, vayamos a probar café. Y me llevó a una cafetería de especialidad, que aparte lo que tiene El Salvador es que es un país de producción de café de especialidad. En ese momento acá ni se hablaba de ese término. Y pruebo esta primera taza y fue tipo, ¿qué es esto? ¿Dónde estuvo toda mi vida? Y fue un amor a primer sorbo. Creo que también esto tiene un nombre en el mundo del café de especialidad que se llama el first cup, que es la primera vez que tomas un café de especialidad y te vuela la cabeza. Y así fue que me enamoré, junto con mi hermano, del café y el café de especialidad en particular. Entonces ahí empezó con un poquito mi interés desde el lado personal, como bueno, cada vez que viajaba hacía un curso, siempre estaba investigando, o sea, estamos hablando que esto ya hace casi 20 años, y en ese momento yo estaba como, bueno, nada, descubriendo todo esto. Pasa el tiempo y yo siempre estaba como, me encantaría poder en Uruguay tener esto, porque era viajar y traer cafecito para tomarlo, pero no había dónde tomar en una cafetería acá. Y la cultura del café en ese momento, acá en Uruguay, era para gente más grande. No era esta situación de, bueno, gente joven se junta en una cafetería, sino que era algo más de señoras o señores que se juntaban a tomar un café a la tarde. Entonces siempre estábamos con la idea de querer traer esa cultura, ¿Eso más o menos en qué año fue? Bueno, empezamos, cuando nos decidimos finalmente empezar con esto fue en el 2015, que ahí yo me voy a hacer mi formación seria, más allá de, bueno, estos cursitos más, digamos, domésticos, y ahí es donde voy a El Salvador y viajo, estoy muchos meses aprendiendo todo lo que hay que saber, bueno, por lo menos lo inicial que hay que saber para poder empezar a trabajar en el mundo del café de especialidad. Y el 3 de marzo del 2016 abrimos las puertas al primer The Lab en Ciudad Vieja. ¿Y cómo se aprende el café? Digo, ¿es prueba y error? ¿Se te ocurrió abrir un lugar así para tomar café de un día para el otro? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, está sin duda la parte del ensayo y error, y es una parte fundamental, pero jugamos con la gran ventaja que somos 3 socios en mi negocio, que es una empresa familiar, es mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano, ingeniero químico, MBA, o sea, nada, él era números y pensar un negocio que tuviera sentido, sobre todo para, bueno, un mercado como el que es Uruguay. Sabemos que somos 3,5 millones y todas las limitantes que eso pueda traer. Y además nos afrontábamos al tema de una cultura que no existía, o sea, no se tomaba el café de especialidad y había que generarlo. Entonces un poco lo pensamos integralmente. Había que, obviamente, tener las cafeterías, que era lo que iba a generar la cultura, que la gente viniera, conociera, se animara. También los cursos, dictar cursos para poder impartir un poco más de esta cultura, traer nosotros el café de afuera, el café realmente rico y especial, tostarlo localmente, que hace tremenda diferencia, y también traer implementos como, bueno, somos también distribuidores de la Marzocco, de las mejores máquinas de expreso del mundo, y pensarlo como un negocio que abarque todo lo que es el mundo del café. Entiendo. Bueno, 9 años después, sin duda hubo mucho aprendizaje y también de dónde funciona, dónde no funciona, muchísima educación hacia el público. Pasa de que, yo me acuerdo y siempre lo hablábamos, de que el primer año llegaba la gente, yo le servía un expreso tradicional de café de especialidad como tiene que ser, que es un expreso corto, intenso, y la gente quedaba como, ay, ¿y la otra mitad de la taza dónde está? Porque, bueno, es cambiar mucho de la cultura rioplatense con herencia española que tenemos de cómo consumimos el café, a este café de especialidad, que es una tendencia mucho más nueva, más de 80, 90 y de ahí para adelante, que viene a poner la calidad del café como foco y no tanto tratarlo como un commodity y que sea al menor precio posible. Entiendo.
Y contame de uno de esos errores, yo le llamo aprendizajes que duelen, que no volverías a cometer si empezás de nuevo. Bien, creo que nosotros tuvimos algunos dolores de crecimiento rápido que pasaron, y eso también nos llevó a querer abarcar muchísimas cosas y perder el foco a lo que es el centro de nuestro negocio. A veces uno, por querer cubrir absolutamente hasta las cosas más chiquititas que capaz que no corresponde y tiene más sentido tercerizar o trabajar con otro equipo, encontrar realmente delegarlo y encontrar qué es lo que tenemos que abarcar nosotros internamente y qué no. Creo que eso fue de mis aprendizajes más grandes. La pandemia fue un momento de mucha reflexión para nosotros porque por primera vez desde que abrimos tuvimos tiempo, o sea, todo se paró y tuvimos el tiempo para poder analizar tranquilamente qué cosas a qué le tenemos que estar poniendo foco y no, bueno, ese crecimiento vertiginoso que veníamos teniendo, que no nos permitió a veces capaz que parar y pensar realmente a dónde deberíamos estar volcando todos los recursos. La pandemia fue un momento para algunos muy difícil, para algunos muy bueno, ¿no? Digo, que te ayudó a parar y decir... Creo que tuvo un poco de las dos cosas. Me acuerdo el lunes después de ese famoso viernes 13... Nosotros veníamos de un funcionamiento normal, tipo abrir las heladeras todo repleto de mercadería. Por primera vez el miedo a perder todo esto que habíamos construido. Tipo, sí. Yo no sabía qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar, si iba a poder seguir abierta, si no. Realmente fue un momento bastante difícil. Pero bueno, a raíz de creo que la fortaleza increíble que tiene nosotros tres como socios y lo diferentes que somos 3 generaciones muy diferentes, un millennial, un generación X y un boomer tratando de trabajar juntos. Pero nos complementamos muy bien y pudimos sacarle el lado positivo que fue, bueno, usemos este tiempo para pensar, veamos realmente qué cosas realmente tienen sentido seguir teniendo, y ahí fue que tomamos decisiones, por ejemplo, de cerrar nuestro local de Ciudad Vieja, que también le teníamos como un afecto, y viste esas cosas de la empresa... No puedes soltar, sí. La empresa propia de uno y que lo viste, y el primer local que lo abriste con todo el amor del mundo, pero no estaba teniendo sentido a nivel números, sobre todo con lo que estaba pasando con la pandemia, que trabajábamos muchísimo con oficinas, cruceros, que llevó muchísimo tiempo, diría capaz que este año, y no del todo se terminó de normalizar. Bueno, pudimos aprovecharlo en ese sentido. Pero, y The Lab no es solo una cafetería, ¿no? Es una experiencia completa más alrededor del café. Contame cuáles son esos principios que te guían para seguir manteniendo ese espíritu, cómo mantienes la calidad, la consistencia, no perder el foco, que es lo que dijiste recién, ¿no? Yo estoy muy involucrada, mi rol principal dentro de The Lab es el café. Y bueno, ¿qué significa esto, no? Estoy involucrada desde ir a visitar a las fincas con las que trabajamos. Nosotros tratamos dentro de lo posible, con los orígenes donde podemos hacerlo, principalmente los de América, a tener un contacto directo con quienes compramos el café. El café viene de una historia bastante complicada, por donde crece y donde se consume principalmente, de que no siempre y hasta el día de hoy se siguen manteniendo prácticas que no son éticas y no corresponden. El café de especialidad tiene como pilar, y yo personalmente y la empresa también lo tiene como un pilar muy importante, de que no queremos hacer negocio así, sino que es importante que toda la cadena que esté involucrada sea ética y sea con responsabilidad, tanto ambiental como a nivel humano, y que nada de esclavitudes modernas ni cosas raras. ¿Y tenés mecanismos? Sí. ¿Eso? Sí, lo que hacemos principalmente es estar muy involucrados, tipo visitar las fincas, ver cómo se está trabajando. Pedimos de que haya transparencia completa de parte de nuestros proveedores para ver que así se está haciendo. Y en el caso sobre todo de los cafés africanos, que no tenemos tanta oportunidad de poder visitar directamente la finca por 1 millón de temas y la distancia, y Uruguay siendo Uruguay, chiquito y lejano, trabajamos con brokers que también tienen una transparencia completa, certificaciones como Fair Trade, y que nos aseguran de que el café que estamos recibiendo obviamente es muy rico, pero también tiene este pilar que es muy importante para nosotros. Además de todo eso, obviamente el café tiene que estar muy rico. La parte difícil de mi trabajo es ir a probar café por el mundo, elegir qué café nos gustan y así traerlos a Uruguay. Una parte muy importante del café es la frescura, entonces yo soy tostadora también, desarrollo todos los perfiles de tostado para lo que es el café y asegurarnos de que reciban el mejor sabor posible, café muy fresco. Y después el último link es también con los baristas, entrenándolos, que tengan las herramientas para poder charlar con el cliente, poder
contarles, comunicarles la pasión que hay atrás de todo esto, que quiera aprender más, pueda aprender más y obviamente que se pueda tomar una taza deliciosa. Armar experiencia es complejo, ¿no? Es como un 360. Sí, son muchos factores y muchas cosas en movimiento, sobre todo en lo que es servicio. Pero bueno, siempre estamos apostando a también hacer cosas diferentes y queremos también jugarnos con bebidas diferentes y hacer cosas, empezar a salir un poco también del paradigma del café de especialidad tradicional, que el café se toma solamente solo, sino que ir incluyendo cosas interesantes que puedan atraer a otra gente. Para mí está buenísimo lo que estás contando porque generalmente los chicos que piensan en emprender, viste, no voy a hacer la app de tal cosa y creen que hacer la app es programar y viste la UX y ya está, ¿no? Claro. Pero los negocios tienen estos niveles de complejidad con miles de variables que uno no tiene la más pálida idea hasta que se mete, digamos. Porque, si yo hubiese sabido hace 9 años, tipo, las cosas con las que iba a tener que aprender a hacer, no, es impresionante. Obvio. Sí. Y tiene su parte buena, su parte mala. A veces, digo, te genera niveles de estrés extremo y a veces alegrías muy lindas, digamos, pero tiene sí esta complejidad, ¿no? Que eso está bueno mostrarlo, ¿no? Es que sí, totalmente. Yo aprendí muchísimas cosas, o sea, aparte uno piensa que yo estaba estudiando ingeniería química, un poco empecé con The Lab a mediados de la carrera, entonces por el éxito que tuve y también de que se volvió mi foco, no la pude terminar, pero es un poco salir de la universidad, digo, aprendí un montón y bueno, y la realidad fue que no sabes nada. No sabía absolutamente nada y tuve que aprender todo de cero, pero bueno, nada, la verdad que sin duda The Lab ha sido mi mayor escuela. Y contame este tema de la Expo de Café de Especialidad de Chicago. Después de tantos años seguís aprendiendo, especializándote, buscando como caminos disruptivos. Te veo hacer chocolate sobre naranjas, café sobre chocolate, sobre naranjas, sobre todas las cosas más extrañas. No he perdonado nada. Me hago café dentro de una palta, café dentro de cualquier cosa. Yo lo pruebo también, así que cada vez que te veo pruebo algo. ¿Qué tan importante es la educación, digamos, permanente en este negocio? Es fundamental la formación en este mundo. El café es algo increíblemente dinámico, también es algo que está muy en tendencia. Y está evolucionando, casi te diría, el día a día. Y creo que acá es donde el impacto de la tecnología, el impacto de las redes sociales es gigante. Antes percibo por lo menos de que antes las cosas como que se movían, y sobre todo el café, que es mi área, se movía un poco más lento. Y las cosas que teníamos como paradigmas eran más difíciles de mover. Hoy en día veo cómo cambia tanto, cómo las herramientas que usamos hoy es una, mañana es otra, y cómo encontramos nuevas y mejores maneras de poder obtener extracciones diferentes, métodos diferentes. Entonces creo que la cosa más importante creo en el mundo del café y aplica mucho en gastronomía es el interés de uno propio. O sea, si realmente te encanta, te gusta, vas a estar todo el tiempo leyendo, investigando, yendo a estas expos que terminan siendo un valor gigante y aprendes un montón, y me parece fundamental por lo que es la relevancia y mantenerse presentes en la mente del consumidor y aprender. Es impresionante cómo cambian las cosas. ¿Cómo le llaman al que elabora la fórmula del café? Bien, está el tostador, que es un paso muy importante, ajá, y está el barista, que es quien lo prepara. Claro. Entonces el maestro tostador desarrolla el perfil de tostado, sí, que tiene un impacto gigante. Bueno, obviamente todo lo que pasa en finca también. Y después el barista es el último eslabón de toda esta cadena, que es quien te lo prepara, el que lo extrae. Y contame, ¿la inteligencia artificial va a terminar reemplazando al winemaker, al tostador? ¿Va a generar como cafés que son perfectos? Y bueno, sí y no. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que el café, como toda la comida en general, es una experiencia sensorial para humanos. Entonces pasa que al final todo depende de cómo lo percibimos y qué es lo que queremos y lo que buscamos. Creo que la inteligencia artificial, como en un montón de cosas, va a ser una herramienta súper útil. Bueno, por ejemplo, en la expo lo que sí se veía un montón era no tanto inteligencia artificial, pero sí mucha robótica, ya brazos que te preparan el café. O sea, sí, es impresionante, agarran el portafiltro, todo. Pero ahí también creo que es donde entra mucho el vínculo y la importancia, y creo que cada vez va a cobrar más eso que nos gusta de ese contacto humano, sobre todo en servicio, en hospitalidad, donde querés por lo menos tener un intercambio con tu barista, ese de la mañana. Creo que va a ser una herramienta más para poder seguir mejorando los procesos, pero no creo que venga a reemplazar, por lo menos en el café de especialidad, por completo ningún puesto de trabajo. Y está bueno este punto y engancha con el que sigue, porque a vos te gusta mucho este tema de la educación en el café. ¿Y cómo abordás esto de la educación y qué tan importante es la educación ahí, ¿no? En el que el barista, el cliente, la mañana,
el momento y cómo crees que esto impacta en la cultura del café? Es importantísimo y otro de los pilares del café de especialidad es la información, es la transparencia, te cuento dónde viene, te cuento cómo está tostado, te cuento cómo lo extraje. La educación la abordo de muchas maneras. Primero que nada, desde dar cursos, desde charlar con los clientes cuando llegan al café, impartirle eso a mis baristas, de charlen con la gente, cuéntenles qué café están sirviendo, qué ratio están usando. También porque en los últimos años es impresionante el interés que se ha encontrado en la gente. La gente viene y nos pregunta de todo, a mí me encanta. Llegan y nos dicen de dónde es el café, cómo lo estás preparando, qué relación usás, que hace 5 años era impensable. Y después para mí ha sido una herramienta gigante lo que es redes sociales. Comunico muchísimo y me encanta contar sobre el café, sobre las distintas maneras de poder prepararlo, sobre lo versátil que es, y creo que también me permite llegar a un montón de gente más, y es súper importante también para que la gente se anime a llegar, y los que van llegando cada vez encuentran más herramientas para ir descubriendo cuál es el café perfecto para ellos, que es un poco para mí lo que fue mi misión, hacer que todo el mundo pueda encontrar ese café que les encanta y que les despierta emociones y sensaciones. Eso construye la cultura también. Vamos a hablar un poquito de desafíos y logros. Todos los emprendimientos, ¿viste? Tienen como cosas que nos enorgullecen y otras que nos criticamos, ¿no? En general los emprendedores somos como muy autoexigentes. Muy. Tenemos esa mochila que nos cuelga. Y esta es una industria tremendamente competitiva también, ¿no? Cuando mirás al espejo retrovisor, ¿qué le decís a la Vero de hace 10 años que tuvo esta idea? Bueno, primero que todo va a estar bien, que se lo vaya tomando con más calma. Creo que animarse, o sea, no tenerle tanto miedo al fracaso, creo que esa es una herramienta fundamental para todo el mundo que vaya a emprender. Porque creo, esto es recontra cliché, pero es muy cierto, donde más aprendes es del fracaso. Uh-huh. Donde perdemos es donde más lecciones se encuentran. Creo que cuando tuve que cerrar mi primer local, que fue ahí durante la pandemia, fue un miedo gigante porque yo lo sentía como estoy fracasando. Y realmente no es así. Hoy en día, mañana estamos abriendo el 6º local y sacarnos un poco eso de que hay que animarse, hay que probar y es parte del trayecto jugar, aprender, experimentar y que a veces los experimentos salen mal. Es un poco, creo que aparte alivianar un poco eso de no sentir la carga de a veces va a ir mal y está bien y es solamente se trata de tomarle qué aprendizaje podemos sacar de eso. Es verdad. ¿Para dónde ves yendo la industria del café artesanal? ¿Qué te gustaría explorar? ¿Qué caminos todavía tenés pendientes? Bueno, nosotros estamos queriendo encontrar un lugar como una cadena de café de especialidad, o sea, de poder ofrecer replicabilidad, poder ofrecer café de muy buena calidad, o sea, que no se pierda un poco esto de como hay muchos locales, capaz que no es tan rico, no, sino de que se siga encontrando un café muy delicioso y generar esta como primer cadena de café de especialidad uruguaya. Creo que el público uruguayo, a veces la gente me dice, ay, el mate, ¿qué pasa? Pero somos tremendamente cafeteros, de vuelta, somos toda nuestra herencia, nuestra cultura rioplatense, española, italiana, de cómo nos gusta el café. La gente sigue queriendo aprender más, cada vez crece el consumo y cada vez el mercado sigue creciendo para lo que es el café de especialidad, que es un nicho ultra chiquito, y sigue creciendo y seguimos trayendo más gente que se anime a probar y creo que hay un montón de lugar todavía y nosotros parte de todo lo que estamos haciendo ya venimos con un proceso que no estamos tomando muy en serio, que es todo el posible franquiciado de helado. Estamos terminando el proceso para ya tener disponibles las franquicias y la idea es facilitarle las herramientas a quienes quieran entrar en este mundo del café porque todavía hay un montón de lugar, que lo puedan hacer con una barrera de entrada mucho más fácil. No hay que toda esta curva de aprendizaje gigante por la que tuvimos que pasar nosotros, ya poderles transmitir todas estas herramientas que nos han enseñado de los años. Qué bueno. ¿Y crees que hay lugar para más jugadores en este país? Yo creo que sí. Como todo va decantando, ¿no? O sea, estamos en un boom ahora donde pasamos y hay una nueva cafetería abriendo y pasa un poco que también está muy idealizado el mundo del café. Me pasa de muchísima gente escucharle decir, ay, mi sueño es tener una cafetería y tomar un cafecito y leer un libro. Y yo tipo, bueno, déjame que te cuente que sí, pero no. Eso lo vas a hacer el día capaz que tenés libre, sobre todo al principio. Realmente la industria de la gastronomía es una industria compleja, sacrificada, de mucho trabajo y trabajo constante, donde no hay días de descanso, bueno, nada, de todas esas cosas. Entonces pasa de que a veces esta idealización creo que está pasando de que abren cafeterías y cierran, y abren y cierran un poco porque mucha gente viene con esa idea de que capaz que dentro de gastronomía el café es de las industrias más simples, digámosle, pero creo que hay lugar. Sí, hay que entrar con el mindset de no voy a ir a solamente tomarme un café y leer un libro, sino de que hay que meterle mucho trabajo. Trabajar mucho.
Vero, bueno, hasta acá llegamos con el último episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido con El País y Vitrum Capital. Te agradecemos, Vero, por acompañarnos en Aprender para Ganar. Muchísimas gracias. Un honor ser la última de este ciclo. Gracias a vos. Y bueno, con este episodio damos por finalizado este ciclo, que estuvo cargado de entrevistas tremendamente enriquecedoras, muy humanas. Y esperamos que les haya gustado y nos volvemos a ver y escuchar pronto por todos nuestros canales y redes sociales.